¿Por qué hay guerras civiles y violencia sin esperanza a la vista de paz? Los líderes mundiales no lo saben. No saben que podrían tener paz ahora, en 1984, con plena seguridad para el futuro. Lea cómo en este revelador artículo. Hay una manera, una forma probada y comprobada, una forma segura de acabar con todo temor a una guerra nuclear total entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Qué lástima que los gobiernos y los pueblos de este mundo sigan cegados ante ese camino. Y es tan simple como esto. Hay una causa para cada efecto. Sin embargo, toda nuestra sociedad y forma de vida hoy en día se basa en tratar el efecto, ignorando la causa. Nuestra gente lo hace en el tratamiento de enfermedades y dolencias, lo hacen en el trato con el crimen, lo hacen trabajando por la paz. Todo el mundo quiere paz, o al menos eso es lo que profesamos. Trabajamos por la paz, el Papa aboga por la paz, los primeros ministros luchan por la paz, sin embargo no hay paz. ¿Por qué? La misma noticia de todo este trabajo por la paz fue reportada hace milenios en la profecía bíblica, pero también se informó. El camino de la paz no conocen, Isaías 59:8. Entonces, las naciones y los líderes mundiales claman por la paz, trabajan por la paz, mientras respaldan, sancionan y continúan el camino de la guerra. Siguen el camino que es la causa de la guerra, tratando de detener la guerra, lidiando con el efecto, ignorando la causa. El mundo de hoy es bastante parecido al adicto a las drogas, que descubre que está enganchado y que no puede dejarlo por un lado y por el otro. Se ve obligado a aumentar gradualmente la dosis hasta sostener el suyo. Se vuelve muy costoso y la mayoría de los adictos a las drogas recurren al robo, al crimen, a cualquier cosa para conseguir suficiente dinero para mantener su hábito cada vez más costoso, cada vez mayor y en aumento. ¿No es hora de que lleguemos a entender? Ceder a la naturaleza humana es la causa de la guerra. La rebelión contra la ley de paz de Dios es la causa de la guerra. Así que ahora echemos un vistazo a uno de los 10 puntos de la ley espiritual básica de Dios. Me refiero a ese punto que tiene que ver con las guerras. Con respecto a la guerra, el punto básico es el 6º mandamiento. Dice simplemente, no matarás. Si todas las naciones obedecieran ese mandamiento y siguieran el camino del amor hacia los demás humanos, no habría guerra. Pero uno argumenta, eso es un tópico bastante, pero no es práctico, no funcionará. ¿Por qué? Porque argumenta, si su nación obedece ese mandamiento y es desarmado sin fuerza militar, sería atacada y derrotada por alguna otra nación que desobedeció la ley de Dios y creyó en la guerra. Por lo tanto, su nación estaría indefensa. Oh, pero no. El Creador entiende la naturaleza humana mejor que nosotros los humanos. Él proporcionó para ello. Abramos los ojos a la verdad práctica y realista, al hecho. ¿Piensas que el todopoderoso Dios creador es impráctico, que deja a aquellos que le obedecen, que aceptan su gobierno sobre ellos, sin ayuda? Una de las responsabilidades del gobierno es proteger a sus propios súbditos. ¿Lo piensas tú? ¿De veras? ¿Que el gobierno de Dios es tan débil y carente de poder que es incapaz de proteger al individuo o a la nación que gobierna? Abre tus ojos ahora a los hechos. Dios tomó un pueblo para ser su nación, tomó una familia de unos 2 millones de esclavos indefensos, todos descendientes del amigo de Dios, Abraham, y se ofreció a establecerlos como una nación bajo su gobierno. Note ahora en su Biblia la aplicación específica del mandamiento. No matarás, a la fuerza militar y a la guerra. Note cómo Dios les dice a los que están bajo su gobierno, que su gobierno, un gobierno sobrenatural y todopoderoso, protegerá a su pueblo contra cualquier fuerza invasora. Dios dijo a Israel, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te diga,
Entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, y los destruiré. Éxodo 23, de 22 al 23. Dios prometió sobrenaturalmente luchar contra cualquier enemigo invasor para proteger a la nación y al pueblo bajo su gobierno. Tengo la intención de darles amplias historias de casos para verificar esto. Pero ¿es tan malo que Dios luche contra un ejército invasor y, si es necesario, tome vidas humanas como lo es para los humanos? Absolutamente no. Dios es el dador de la vida humana. Las vidas humanas le pertenecen. Él solo tiene el derecho de quitar vidas humanas. El sexto mandamiento prohíbe al hombre, por su propia voluntad y a su discreción, quitar la vida humana. Pero, ¿te diste cuenta? Había condiciones para la promesa de Dios de protección divina. Dijo que los protegería si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo. Durante estos primeros 6,000 años, en el plan maestro de Dios, Él no obliga a ninguna nación o individuo a estar bajo su gobierno. Esa decisión se deja a la libre elección del hombre. Cuando Dios, con su propia voz de trueno, entregó los 10 mandamientos básicos de su inexorable ley espiritual desde el monte Sinaí, estaba trazando para la humanidad el camino hacia la paz, la felicidad y el bienestar abundante. Esto se aplica a cada individuo y a cada nación. La transgresión de esta ley básica es pecado. 1 de Juan 3:4. Esta ley, el principio mismo de el bien, a diferencia del mal, había existido, por supuesto, desde la época de Adán. Encontrará el relato de la entrega de esta ley por parte de Dios en Éxodo 20, del 1 al 17, y Deuteronomio 5, del 4 al 22. Pero a partir de Éxodo 20, 18, leerá el relato de Dios estableciendo leyes y estatutos básicos de su gobierno civil nacional entregado a través de Moisés. Luego, una vez que Dios hubo reafirmado ante esta vasta familia de israelitas su ley espiritual básica, el principio fundamental para todos los estatutos y juicios civiles nacionales y también los estatutos y ordenanzas civiles básicos, Dios le puso a este pueblo a través de Moisés elegir si aceptarían su gobierno sobre ellos. Note, el cumplimiento del pacto, el acuerdo entre Dios y este pueblo para formar una nación bajo el gobierno de Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó en presencia del pueblo, y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos, y seremos obedientes. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros acerca de todas estas palabras. Éxodo 24, del 6 al 8. Una parte de la plataforma de gobierno de Dios que Él puso ante la gente antes de que se convirtieran en su nación fue la promesa de que su gobierno protegería a sus ciudadanos de la necesidad de ir a la guerra. Esa es la promesa abierta de Dios que se aplicaría a cualquier nación. Más tarde, Dios ofreció el mismo gobierno y su protección y bendiciones al primer imperio mundial, el imperio caldeo gentil bajo el rey Nabucodonosor, como veremos. Dios no tiene favoritos. Él no bendice a una nación y daña a otra por su elección arbitraria. Pero la naturaleza humana es la naturaleza humana, y los hechos son los hechos. Y la humanidad se había rebelado contra Dios desde el principio, antes del diluvio bíblico y después del diluvio. Desde la época de la Torre de Babel, los hombres se habían organizado en naciones con ideas humanas de gobierno, contrarias a las leyes de Dios y al gobierno de Dios sobre ellos. Habían elegido otros dioses. Sus religiones eran supersticiones vacías y eran reinos que hacían la guerra. Dios había tratado de manera inequívoca con la humanidad desde la creación. Ningún pueblo, excepto un pueblo esclavo oprimido en servidumbre, habría tomado la elección de decirle a Dios: haremos todo lo que el Señor ha dicho y seremos obedientes. Esta familia ampliada de israelitas no solo había estado sufriendo bajo el látigo de la esclavitud, sino que Dios les había demostrado su poder y su amor en una preocupación abierta por ellos, al liberarlos de la esclavitud mediante milagros espectaculares.
Por los milagros en plagas sobre los egipcios, Dios había liberado a los israelitas. Y la naturaleza humana, sí, estos israelitas estaban llenos de ella. ¿Por qué los líderes mundiales, los científicos y los educadores que aún hoy en día rechazan a Dios y ejercen sus oficios, profesiones e intereses como si Dios no existiera? Dios mismo nos dice en su palabra a la humanidad, porque la mente carnal, la naturaleza humana es enemistad, hostil contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede hacerlo. Romanos 8:7. Estos israelitas, aun siendo bendecidos y liberados por Dios con milagros, aún eran rebeldes. Incluso antes de que llegaran al Sinaí, ocurrió una cadena de incidentes significativos. Después de los milagros que Dios había realizado al liberarlos de la esclavitud en Egipto, protegerlos, bendecirlos, peleado su batalla militar por ellos, guiarlos milagrosamente por una nube durante el día y una nube de fuego por la noche, esta gente comenzó a quejarse y desobedecer a Dios. Aún frente a tan increíbles milagros, comenzaron ya entonces a perder la fe. Estas personas, 600,000 hombres, además de mujeres y niños, llegaron al Mar Rojo. No había barcos ni puentes, no podían nadar tal distancia, no podían caminar sobre el agua. Fueron detenidos por este obstáculo más allá de su propio poder. Miraron y al alcance de la vista el ejército de Faraón venía tras ellos. Justo aquí, antes de que llegaran al monte Sinaí, antes de que escucharan la gran voz de Dios proclamando sus 10 mandamientos, Dios demostró el modelo que seguiría para preservar a su pueblo de tener que someterse al servicio militar o pelear en la guerra o quitar vidas humanas. Aquí está el ejemplo número 1 de Dios. Sin embargo, incluso aquí el pueblo de Israel atemorizado se quejó, acusó, le faltó fe en Dios. Estos israelitas habían salido de Egipto con mano altiva, Éxodo 14:8. Pero los egipcios los persiguieron con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar. Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marcharon tras ellos y tuvieron mucho miedo. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: por cuanto no había sepulcros en Egipto, ¿nos has llevado para que muramos en el desierto? ¿Has hecho así con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿No es esta la palabra que te dijimos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14, del 9 al 12. Pero el propósito de Dios no era ser derrotados. Él se propuso liberarlos de la esclavitud egipcia. Él se propuso mostrarles a ellos y a todas las naciones y a toda la humanidad que Él pelearía sus batallas por ellos. Entonces, a pesar de sus quejas sin fe, en este ejemplo inicial de la fidelidad de Dios, Él estaba decidido a pelear su batalla y salvarlos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad quietos y ved la salvación del Eterno, la cual Él os mostrará hoy. El Eterno peleará por vosotros y vosotros callaréis. Versículos 13 y 14. Los israelitas no debían pelear, sino quedarse quietos. Debían ver a Dios salvarlos del ejército de Faraón. Dios les iba a mostrar que pelearía sus guerras por ellos. Debían permanecer en paz. Entonces el ángel de Dios se movió detrás de los israelitas, y la gran nube oscura se movió entre ellos y el ejército egipcio. Impidió que el ejército egipcio atacara a Israel toda la noche, pero iluminó el camino ante Israel. Entonces Dios separó las aguas del mar, reteniéndolas por divino milagro, de modo que las aguas formaron un alto muro a ambos lados, y los israelitas marcharon sobre el suelo seco del mar. Ahora, observe el ejemplo dramático de cómo Dios peleó milagrosamente la batalla de Israel por ellos, como está registrado en la traducción de Moffat. Moisés extendió su mano sobre el mar, las aguas se dividieron. Entonces el Eterno hizo avanzar el mar con un fuerte viento del este toda la noche, hasta que el lecho del mar se secó, y los israelitas avanzaron por el mar sobre tierra seca.
Las aguas formaban un muro a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron en el mar todos los caballos, carros y caballería del faraón. Y en la vigilia antes del amanecer, el Eterno miró desde la columna de fuego y nube sobre el ejército egipcio y los sumió en el pánico. Atascó las ruedas de sus carros hasta que avanzaron pesadamente. Los egipcios gritaron: «Huyamos de los israelitas. El Eterno pelea por ellos contra los egipcios». Entonces dijo el Eterno a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas regresen sobre los carros y la caballería de los egipcios». Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar la mañana, el mar volvió a su curso habitual, y mientras los egipcios huían contra él, el Eterno aplastó a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron a fluir, los carros y la caballería, sobre todo el ejército de Faraón, que los había seguido hasta el mar, hasta que no quedó uno solo de ellos. Pero los israelitas atravesaron el mar en seco. Las aguas formaron un muro a derecha e izquierda. Así salvó el Eterno a Israel aquel día de los egipcios, hasta que Israel vio a los egipcios que yacían muertos a la orilla del mar. Israel vio la poderosa acción del Eterno contra los egipcios, y el pueblo se atemorizó del Eterno, creyendo en el Eterno y en su siervo Moisés. Éxodo 14, del 21 al 31. Sí, por un corto tiempo, con el hechizo de asombro aún sobre ellos, estas personas realmente creyeron en Dios. Confiar en Dios para hacer lo que prometió requiere creer en milagros. ¿Lo crees? Por supuesto, la salvación requiere milagros. Dios es un Dios que hace milagros. Después de esta liberación milagrosa del desastre de una guerra, todo un ejército de una gran nación destruida en ese entonces, esos israelitas expresaron un poco de fe temporal. Con Moisés cantaron un cántico de alabanza y regocijo. Cantaré al Señor, el Señor es mi fuerza y mi cántico, y Él se ha convertido en mi salvación. Éxodo 15, 1 y 2. Pero ahora entiende la lección aquí. El antiguo Egipto es un tipo de pecado. Dios estaba figurativamente en tipo, liberando a estas personas del pecado. Estaban comenzando en el camino de vida de Dios. Pero entiende, el camino de vida de Dios requiere fe. Es una vida de obediencia a Dios. La obediencia requiere fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Pero no por una fe muerta. Es una fe viva que hace posible la obediencia. Sadrach, Mesach y Abed-nego, Daniel 3, obedecieron el mandato de Dios contra la adoración de ídolos, pero su firme negativa a inclinarse ante el ídolo de Nabucodonosor solo fue posible por su confianza en Dios para protegerlos y liberarlos. Ellos confiaron en Dios, Daniel 3:28. Ellos ejercieron fe, fe viva. La fe vacía y muerta, simplemente creer que Dios existe, no es la fe que salva. También los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. Pero la fe y la obediencia deben permanecer. Los esclavos israelitas recién liberados, aún bajo el hechizo del asombro, después de experimentar tales milagros, expresaron su fe y cantaron. Pero no creyeron muy profundamente por mucho tiempo. Cuando llegaron al oasis de Mara, encontraron que el agua era demasiado amarga para beber. Este pequeño problema en su camino los llevó nuevamente a quejarse y dudar. Éxodo 15:24. Nuevamente, por un milagro, Dios hizo que las aguas fueran dulces. Moisés condujo a este pueblo al desierto de Sin entre Elim y Sinaí. Hacía ya un mes que se habían ido de Egipto. Y de nuevo, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación. Éxodo 16, 2 y 3. Así que Dios les dio una nueva prueba de obediencia, además de proporcionarles comida milagrosamente. Dios dijo: haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad cada día, para que yo les pruebe si andarán en mi ley o no. Éxodo 16:4.
La ley particular en la que Dios los estaba probando era su sábado. Y recuerda, aún no habían llegado al Sinaí. En el sexto día de la semana les daría una porción de 2 días. El séptimo día, el sábado de Dios, les ordenó descansar y abstenerse de recoger maná. En el sexto día Dios proveyó el suministro para 2 días. Sin embargo, en el sábado de Dios, algunos del pueblo, en un espíritu de rebelión y con avidez de ganancias, salieron a recoger el maná. ¿Hasta cuándo rehusas guardar mis mandamientos y mis leyes? Tronó Dios contra ellos. Éxodo 16:28. No estaban confiando ni obedeciendo a Dios. La vasta congregación prosiguió su viaje y plantó tiendas en Refidim. De nuevo, no había agua. De nuevo se quejaron, murmuraron, acusaron, perdieron la fe y tentaron al Señor. Éxodo 17:1 y 2. Ahora llegamos al incidente crucial que explica por qué Israel fue a la guerra. Regularmente habían estado murmurando, quejándose, acusando, desobedeciendo, perdiendo la fe frente a los milagros constantes de Dios. Ahora, de nuevo, mientras Dios realizaba otro milagro, haciendo brotar agua de una roca, la gente dudaba que Dios estaba con ellos. Tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Ahora, considere lo que había sucedido. Repetidamente Dios les había dado a estas personas demostraciones asombrosas y milagrosas de su intención de pelear sus batallas por ellos. Estos fueron milagros visibles, que la gente presenció con sus propios ojos. Dios había demostrado su fidelidad, su poder, su voluntad, su camino. Sin embargo, repetidamente estas personas dudaron, se quejaron, encontraron fallas, se quejaron, repetidamente perdieron la fe. Después de toda esta prueba abrumadora, estas personas dudaron de la fidelidad de Dios, dudaron de su poder, incluso dudaron de su misma existencia. Ellos desobedecieron, se fueron por el camino del pecado. En este punto Moisés estaba angustiado, sus nervios destrozados, su paciencia casi agotada. Después de todo, Moisés era solo humano. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Moisés apeló a Dios. Éxodo 17:4, traducción de Moffat. Están casi a punto de apedrearme. Dios respondió a Moisés, hizo que se adelantara al pueblo y golpeara la roca en Horeb, con el mismo palo que había usado en la división de las aguas del Mar Rojo. Luego nuevamente Dios realizó un milagro visible. El agua brotó de la roca. Pero en este momento, Amalek vino contra los israelitas con gran fuerza, con un ejército invasor. Esta vez Dios permitió que los israelitas escribieran la lección de la experiencia. Él les permitió pecar. Dios no impide por la fuerza que los humanos pequen. Moisés, al final de su paciencia, tratando de inducir a este pueblo terco y rebelde a creer y confiar en Dios, le dijo a Josué, escógenos hombres y sal, pelea con Amalek. Éxodo 17:9. Al carecer de la fe para confiar en Dios para su protección, Moisés temía que los mataran. Aunque Moisés se debilitó y dio la orden para la guerra, fue el pueblo mismo quien tomó la decisión para la guerra, por su total falta de confianza en Dios. Era del todo innecesario que estos israelitas se armaran e hicieran la guerra. Estaba mal, era el pecado, pero Dios permitió que la decisión sea de ellos. Este incidente fue el punto de inflexión. Ocurrió incluso antes de que llegaran al monte Sinaí. Fue después de esto que Dios les presentó su propuesta para que se convirtieran en su nación, gobernado por su gobierno. Fue después de esto que Dios prometió, condicionado a la obediencia y la fe, siempre pelear sus batallas por ellos, para protegerlos de la guerra, para darles paz constante. Fue después de esto que aceptaron su gobierno sobre ellos, pero ya habían mostrado falta de fe y confianza incluso durante los días en que Dios estaba demostrando su poder y fidelidad con tantos milagros. Habían experimentado el sabor de la guerra. Deberían haberlo hecho, apartarse de él después y confiar en Dios en lugar de su propio poder, pero no lo hicieron. Aunque Dios permitió que los humanos tomen sus propias decisiones, les permitió pecar, permite que las naciones vayan a la guerra.
Sin embargo, el propósito de Dios debe permanecer. Su propósito era establecer a estos descendientes de Abraham en la tierra que le había prometido a Abraham, la tierra prometida. La promesa de Dios a Abraham 430 años antes se había hecho incondicional. Abraham había cumplido con su parte de ese acuerdo. Había obedecido a Dios, guardado los mandamientos y leyes de Dios. Ahora, la fidelidad de Dios exigió que plantara a esas personas en esta tierra sin importar su conducta. Estos descendientes de Abraham habían tomado la decisión de ser una nación luchadora y guerrera. Esa decisión era suya, y como la habían hecho, Dios los usó para pelear y expulsar a los habitantes que poseían ilegalmente la tierra que Dios había asignado a los descendientes de Abraham. En consecuencia, Dios les dio órdenes de hacer lo que era necesario, pelear y matar para lograr el propósito de Dios de ponerlos en la tierra prometida. Pero eso no hizo que hacer la guerra sea correcto. Sí, hacer lo correcto o incorrecto es decisión del hombre. Estos israelitas no necesitaban pelear. Así que fue debido a la infidelidad y desobediencia de Israel que Dios les permitió pecar al tomar las armas. Y por lo tanto, Dios los usó como sus instrumentos para expulsar a las naciones de la tierra. Incluso ahora los israelitas podrían haberse arrepentido, cambiar su decisión y confiar en que Dios pelearía sus batallas por ellos. ¿Les parecería absurdo a los jefes de Estado de hoy creer que incluso ahora, en nuestros días, Dios Todopoderoso pelearía nuestras guerras por nosotros, que nuestras naciones hoy podrían tener paz y tenerla este mismo año? Sin duda lo haría. Los líderes mundiales de hoy en todas las naciones se han alejado tanto de Dios y de los caminos de Dios, y Dios se ha vuelto tan irreal para ellos que probablemente parecería ridículo incluso sugerir tal cosa. Los científicos, los líderes industriales y comerciales, los educadores, sí, e incluso el clero, todos se han apartado tan lejos de Dios y sus caminos, que tal pensamiento ni siquiera entraría en sus mentes. Sin embargo, el Eterno no nos ha dejado sin la seguridad absoluta. Él ha registrado en su palabra no solo sus promesas y garantías, sino 3 historias de casos concretos adicionales, además de los narrados en este artículo, que prueban que Él realmente luchó por una nación que estaba siendo invadida, cuando esa nación y sus gobernantes confiaban en Él. Continuaremos esta apasionante historia en el próximo número.